Bueno, pues vamos a empezar este ratito que nos regala Aurelio y escuchamos. Buenas noches, nos de Dios. El tema era la devoción a la Virgen de Candelaria, que es un tema un poquito pretencioso, que no se puede abarcar lo que es la relación del ser humano con la divinidad, con Dios, en este caso a través de la Virgen María. Bueno, porque es bastante complejo. No solamente tiene una parte pública más notoria, sino también aquella parte que es más privada, más íntima. Lo único que he traído aquí ha sido un poquito por encima unos pequeños datos a través de la historia. Empezaríamos hablando de los posibles orígenes de la devoción a la Candelaria aquí en el Ingenio y de las manifestaciones públicas que conocemos a través de fuentes primarias, como pueden ser periódicos, pueden ser protocolos notariales y demás. Algunas sobre todo suelen ser rogativas o acciones de gracias por sequía, por plagas, por epidemia, guerra. Y también hablemos un poquito de la devoción de las personas de Ingenio que emigraron a América y de alguna manera pues conservaron esa devoción a la Virgen de Candelaria. En los orígenes ya sabemos que la Virgen de Candelaria está relacionada con aquella aparición que tuvieron los guanches en Tenerife, dos pastores guanches que andaban por las playas de Chimisay y en Güímar, vieron una mujer. Y como los guanches tenían prohibido hablar en descampado con las mujeres, le hicieron señas, uno de ellos, de que se marchara, de que no se interpusiera en el camino. Pero como obviamente la imagen no se movía de donde estaba, uno coge una piedra como para amenazarla, para asustarle que se fuera, pero la mano se le queda paralizada. El otro entonces, asustado con esto, coge un cuchillo de obsidiana que usaban ellos y hace ademán de querer cortarle los dedos como para que se asustara, para amenazarlo un poco. Pero lo que consigue es cortarse los suyos propios. Se asustan, van corriendo, hablan con el rey, que era el Mensaya Caimo. Este acude, queda maravillado ante aquel hallazgo y manda que la imagen la lleven a su vivienda. Y manda que sea precisamente los que la encontraron los que la lleven. Ellos al tocarlo, uno recupera otra vez la movilidad de la mano y al otro se le cura instantáneamente la herida que se había hecho en los dedos. Este hecho hay historiadores como el padre Espinosa que lo data. Espinosa escribe esto en el siglo XVI y data este hecho en el año 1391. Entonces estaría relacionado con las misiones de los catalanes y mallorquines que tuvo lugar en aquella época. Recuérdese que hubo un obispado antes de la conquista en Telde con la finalidad de predicar el Evangelio aquí en Gran Canaria. Pero otros historiadores dicen que no, que en realidad analizando tanto a la imagen, se conserva no la original, que se la llevó el mar en 1826, en un maremoto, sino a través de los facsímiles que se conservan, como son cuadros, la imagen que está en Adeje, y aparte de esto, analizando el relato en sí, llega a la conclusión de que ese hecho tuvo lugar a mediados del siglo XV. Entonces estaría relacionado con las misiones de los padres franciscanos una vez que se inicia la conquista de las Islas Canarias. Recuerde que comienza en 1404 con Jean de Betancourt y conquista las 4 islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro. Los franciscanos montan entonces un convento en Betancourt y en Fuerteventura, que es como una especie de cuartel general de misiones. De hecho, ellos incluso llegaron a proyectar conseguirse un barco para por su cuenta ir y predicar el Evangelio por las diferentes islas. El hecho, como decía, podría estar relacionado con las misiones franciscanas. Ahora bien, aquí en Ingenio, ¿cuál es el origen? Bueno,
el historiador Marini Cuba, del siglo XVII, exponía que vino un gobernador nuevo a Canarias, que fue Diego de Herrera, quien primero estuvo en Tenerife y allí conoció el hecho de la imagen de que se le había aparecido los guanches, de hecho la siguen teniendo, y se le relaciona a este hombre con el robo de la imagen. Él cree que está en manos indignas porque la imagen está en manos de paganos, la secuestra y se la lleva a Fuerteventura o a Lanzarote, pero después relatan que ocurrió un milagro, el hecho de que la imagen amanecía todos los días de cara a la pared, y aparte de eso vino una enfermedad pestilencial que le convenció de que lo mejor era devolver la imagen a los guanches. Herrera entonces era conocedor de esto, y el mismo Herrera es el que construye un fuerte aquí en la playa de Gando, pero pide permiso a los guanches, dice que es para defenderlo de los que los atacaban y demás, pero al final se convierte en una especie de quinta columna dentro de Gran Canaria. Pero bueno, para lo que nos interesa, en ese fuerte que él conquista hay un oratorio que está dedicado a la Virgen de Candelaria, y entonces sería la primera referencia que tenemos en esta zona de esta vocación mariana aquí en Gran Canaria. Lo demás lo sabemos, los soldados de Herrera abusaron mucho de los canarios, le robaban el ganado, intentaban llevarse para venderlos como esclavos, hasta que un día los canarios ya dijeron: esto se acabó, asaltan el fuerte, a uno de los soldados castellanos los matan, a otro los hacen prisioneros, y a los dos padres misioneros también, que estaba entre ellos. Y dice Herrera, Marini Cuba, que esos dos padres franciscanos después andaban cerca de Agüimes predicando el Evangelio. Por tanto, ahí podría estar el origen de la vocación mariana de la Virgen de Candelaria en esta zona. Recuerda que también en Telde, en el barrio de Tara, un barrio precisamente de reminiscencias aborígenes, también se venera a la Virgen de Candelaria, y hasta el año 70 su santuario era una cueva. Ya luego hay un silencio enorme hasta la década de 1560, que es cuando se construye la ermita. Y la ermita, recuerde que el solar para construir la ermita aquí lo donan los hermanos Fullana, Juan y Baltasar Fullana Grimón, hijo de Bárbara Grimón, que era de Tenerife, y por tanto seguramente también muy devoto de la Virgen de Candelaria. Por tanto, ahí tenemos los posibles orígenes, tanto el fuerte que construyó Herrera y el oratorio de la Virgen de Candelaria, y luego la posible devoción a la Virgen María por parte de Bárbara Grimón, que era de Tenerife. Luego otros hitos que ayudan a entender un poquito cómo se extiende la devoción aquí a la Virgen de Candelaria, no solo aquí, sino en toda Canarias, y adquiere un especial predicamento entre el pueblo, es el hecho de que en 1599 el Papa Paulo, el Papa nombra a la Virgen de Candelaria patrona del Obispado de Canarias. Luego Paulo V, en 1629, aprueba las constituciones para las cofradías de la Virgen de Candelaria, lo que posibilita que los fieles pueden agruparse y lucrar las indulgencias y demás gracias espirituales que se concedían a las cofradías, aparte de darle mayor lustre al culto de la Virgen María. También yo pienso que el hecho de que se instalara aquí en Agüimes en el año 1649 un convento de padres dominicos tuvo mucho también que ver, porque prefiero en acrecentar esa devoción, en alimentarla, porque recuerden que los dominicos son los guardianes de la Virgen de Candelaria hasta el día de hoy allá en Tenerife. El convento principal, la casa madre de los dominicos en Canarias, es el convento de Candelaria, o lo era hasta el siglo XIX, y de hecho ellos, los dominicos, su provincia de Canarias se llama provincia de la Señora de Candelaria, y en Agüimes todavía se conserva la candela que ellos le ponían a la Virgen del Rosario para celebrar el 2 de febrero, porque lo celebraban con una solemnidad. Piensen que al ser patrona de Canarias se celebraba su festividad con rito de primera clase, octava y todo lo demás, así que se celebraba lo grande.
También tuvimos un obispo aquí que fue Bartolomé García Jiménez, que gobierna la diócesis de Canarias a finales del siglo XVII, que era muy devoto a la Virgen de Candelaria, quedó prendado de ella. De hecho, él se enterró cuando murió a los pies de la Candelaria, ya en su convento de Tenerife. Él es el que en una de sus cartas pastorales recomienda que los canarios, ante cualquier hecho, ante cualquier necesidad, invoquen a la Virgen de Candelaria como mediadora ante Dios. Lógicamente, la devoción aquí a la Virgen de Candelaria que prende mucho en el pueblo y se impregna del sabor popular, del hecho mismo de las imágenes de vestir engranadas con joyas, las grandes fiestas que le hacían y demás durante el periodo barroco, son muestras de eso. De hecho, contaba con su cofradía aquí, se le celebraba la misa de los cofrades una semana antes de la fiesta, se celebraba la fiesta con gran solemnidad y en caso de necesidades por algún problema, siempre que había que hacer rogativa, pues solían llevarla. Hay noticias de que se llevaba a Güemes incluso, y hay un caso aquí que lo veremos ahora. La llevaban a Güemes, la Candelaria iba a Güemes y el rosario venía al Ingenio, como para asegurarnos de que luego se van a devolver cada uno a su sitio. Ya a fines del siglo XVIII, el clero ilustrado, recuerde que el movimiento de la Ilustración hace mucho hincapié en el uso de la razón y menos en las pasiones. El periodo barroco anterior es pasional, en sus expresiones muy pasional. En cambio, el movimiento ilustrado hace más hincapié en la razón. Entonces, toda esta religiosidad popular pretenden cambiarla por una más acorde con el nuevo pensamiento y más sencilla. Por eso, a las imágenes que eran de vestir y a toda esta parafernalia que se formaba con respecto a la festividad y a las devociones, tratan de depurarlo. Y una de las cosas que van a hacer es, donde quiera que haya imágenes de vestir, las que el pueblo le rinde una especial veneración a través de con sus galas, con sus joyas y demás, procurarán sustituirlas por unas de talla. Esto, aquí en Ingenio, lo mandó el obispo Tavira en su visita pastoral de 1793. Ordenó que tanto la imagen de la Virgen de Candelaria que había como la de San José, que también era de vestir, se sustituyan por otras de talla. Parece ser, por ejemplo, la de San José se sustituyó en 1818 y la Candelaria en 1819, en 1797 parece. Algún caso se da de que cuando esto ocurría, cambiar la iconografía antigua por otra más moderna, llevaba parejo un decaimiento de la devoción popular, como ocurrió con la Virgen de la Antigua de la Catedral o el Cristo de la Veracruz, que está en San Agustín. Eran imágenes de muchísima devoción, pero cuando el movimiento ilustrado mandó cambiarla, parejo cayó también la devoción. Quizás sea porque era una devoción un tanto superficial, sin mucha profundidad, podía ser. En nuestro caso no parece ser que fuera así, aunque de todas maneras los comienzos del siglo XIX son de crisis, no solo de crisis económica a partir de 1820, sino también de crisis un tanto espiritual. Por eso, cuando en 1843 el obispo trata de incentivar las cofradías en la parroquia, el párroco de la Candelaria, que era José Pérez Marrero, le informa negativamente diciéndole que ya no reina aquel espíritu de piedad que había en tiempos de nuestros mayores. Esto ocurre en 1843, pero 5 años más tarde vendrá el padre Claret, que será un incentivo muy importante para la espiritualidad en toda la diócesis, y aquí en Ingenio también. Quizás por eso, ya con el padre Claret aquí, se empiezan a crear nuevas asociaciones piadosas, como fue la del Carmen y la del Inmaculado Corazón de María. Y luego, a partir de la década de 1880, se rehabilita el Santísimo Sacramento. Eso no podía faltar en ninguna parroquia, porque el culto al Santísimo Sacramento tenía que tener un equipo especial de personas que fueran bien vestidas, con las opas que tenían, porque esto era muy pobre. Y luego el darle lustre al culto.
Se crea también la del Sagrado Corazón de Jesús, se crea también las hijas de María Inmaculada, el apostolado de la oración, y se puede decir que hay una vida de piedad más o menos saludable, pues puede decir que hasta los tiempos actuales, en que con el cambio tan brusco que hemos tenido de pasar de una sociedad agraria a una sociedad de servicio, un cambio brutal, sobre todo aquí en el sur, pues parece que todos hemos enfriado bastante, nos hemos vuelto muy materialistas, y en eso estamos. La devoción existía antes, sabemos cómo la tenían nuestros mayores, por sus virtudes, por sus defectos más o menos, y ahora nos toca a nosotros. La pregunta que hacía Jesús, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Pues se la hizo a ellos en aquella época, a nuestros antepasados y ahora a nosotros. Bueno, vamos a hablar de algunos casos para no entretenernos mucho más, porque podríamos hablar muchísimo de esto. Empezamos hablando de las rogativas y acciones de gracias por sequía, especialmente de rogativas. El clima nuestro, estamos viendo ahora mismo, no es muy propenso para lluvia, y sobre todo aquí en el sureste es muy frecuente, cada 2 por 3 vemos noticias, protocolo, documentación que nos habla de sequía, de que la gente se marcha porque tiene que buscar la vida en otro sitio, migración, por la falta de lluvia. Por esto es quizás por lo que, el problema que tenemos no solo aquí, son todas Canarias, lógicamente, por el clima que tenemos, y por esto el obispo García Jiménez, que antes le decía que era tan devoto a la Virgen de Candelaria, la nombra especial abogada ante la falta de agua. El documento dice, porque como la experiencia desgraciadamente nos enseña, regularmente en este obispado y sus 7 islas padecemos la penuria de las lluvias, la penuria de lluvias y aguas del cielo, como de presente la estamos padeciendo. Y considerando que para el remedio de estos daños no hay en este obispado y sus pueblos santos patronos especiales que consigan de Dios nuestro Señor el remedio de estos males, en considerando que pues Nuestra Señora de Candelaria es patrona universal de todo este obispado, cuyo oficio se reza con octava en todo el cual esta soberana señora sea también especial abogada de cada pueblo para el beneficio de la lluvia. Bueno, sobre rogativas de lluvia hay montones. La más antigua que yo he conocido es la de 1804, precisamente el año en que se inicia el expediente para que Ingenio tenga parroquia propia, independiente de la Dahuime. Y en este año se puede decir que las autoridades civiles de aquí de la jurisdicción, que la tenemos todos Dahuime, solicitan al párroco realizar unas rogativas precisamente por la falta de agua. Y para ello, ellos ya decidían todo, que salga en procesión el Cristo que está en lo que era la ermita de la Veracruz, San Sebastián, por supuesto, el Señor Santo Domingo, que estaba en el convento de las Nieves, y Nuestra Señora de Candelaria. Entonces, el cura de Dahuime consulta esto con el vicario general y él le dice, solamente al párroco le toca decidir lo que se tiene que hacer. Al ayuntamiento solo le queda, solamente puede decidir, puede solicitar las rogativas, nada más. El resto, cómo se organiza, el tiempo que hay que hacerlo y cómo se va a hacer, le toca al párroco. Esto se lo hace participar el párroco a ese ayuntamiento, que no eran todavía los ayuntamientos modernos, sino lo que llamamos alcaldías reales, y entonces le contestan que sí, que todo está bien. Bueno, el párroco también les dice que lo que se va a hacer es un novenario en el cual la misa sea cantada con la Divina Majestad expuesta, y al final de este novenario se hará la procesión, que podría ser todavía de rogativa si todavía no había llovido, o de acción de gracias si ya habían recibido el beneficio de la lluvia, pero que solamente saldría
San Sebastián y Nuestra Señora de los Reyes. Lo demás, nada. Entonces ellos decían que, hombre, que ellos querían que vinieran todas esas imágenes a Agüime para de paso atraer también a sus devotos, especialmente, por ejemplo, la Virgen de Candelaria, por ser el objeto de mayor devoción del pueblo del Ingenio, que también es el más pudiente y numeroso de nuestra jurisdicción, y también a San Roque del Carrizal, porque así, al ir todos los devotos a acompañarlas allá a Agüime, era más fácil recaudar las limosnas para pagar después los gastos de la rogativa. Por supuesto, el párroco se escandaliza un poco de eso y le dice que la rogativa no es para recaudar limosnas, y además que le parece muy feo eso. Dice bien claro que las rogativas, lo esencial de las rogativas consiste en la conversión de los corazones, que se consigue principalmente con el santo sacrificio de la misa y con las preces y oraciones que para ellos también es eficacísima la divina palabra, a fin de que, instruidos con ella y movidos los fieles puedan pedir con un corazón puro el socorro del cielo en la urgente necesidad en que nos hallamos, de la falta de agua, sometiendo siempre nuestros votos y súplicas a la voluntad del Todopoderoso, si nos conviene el remedio. Bueno, pues le quedó claro cuál era el verdadero motivo de realizar las rogativas. Téngase en cuenta que estábamos hablando antes del movimiento de la Ilustración, que quería poner remedio a la religiosidad popular, y esto lo que está haciendo el párroco es poner las cosas en su sitio. No es organizar una procesión brutal ahí con tantas imágenes para conseguir la lluvia como si fuera un rito, sino que las rogativas tienen otra finalidad, que es también de conversión. Bueno, no sabemos lo que se hizo, pero al final seguramente se tendría que hacer, porque bueno, normalmente en tiempos de falta de lluvia era normal que se realizaran rogativas. En cuanto al dinero que pudiera salir, le decía al párroco que no era tanto, era muy poquito, solamente pagar las luces, porque tanto el párroco como el clero no pensaban cobrar derechos ninguno por celebrar las misas y el novenario, sino que solamente para pagar las luminarias que se iban a encender solamente en el momento de la misa. Hoy parecerá esto cosa de risa, pero antes uno de los grandes gastos que tenía la parroquia eran las velas con las que se iluminaba. Y he visto casos algunas veces de verdaderos pleitos por la vela, porque la llevó el cura, porque la tuvieron más tiempo de la cuenta, era algo caro, la luz no era caro solamente hoy, sino también en otra época. Bueno, después también vemos otra solicitud del Ayuntamiento del año 1869, ya el Ayuntamiento de Ingenio, por otra sequía, en la que pide a la parroquia que se hagan las rogativas y la procesión al Calvario para ver si por fin Dios remedia una sequía. Era muy frecuente, Y ya en la década de 1940, don Antonio Mayor, que fue párroco aquí desde que falleció don Juan Ramírez en 1939 hasta que vino don Andrés en el 44, don Antonio Mayor me decían que él quedó prendado mucho de la devoción tan fuerte que sentía la gente del Ingenio por la Virgen de Candelaria. Y entonces él quería escribir una especie de libro en el que constaran todas aquellas gracias que se obtenían y todas aquellas maravillas que sucedían por su mediación aquí en Ingenio. Él lo abrió precisamente con 3 hechos, 3 rogativas por falta de agua. Y como son cortitas, las voy a intentar leer, me da la gafa, pero voy a intentar leerlas. En el año 1942, a causa de una sequía, se hicieron rogativas a la Virgen de Candelaria, asistiendo una semana entera una buena parte del pueblo a la misa de madrugada. Llovió antes de terminar la semana. Los fieles llamaron a aquella lluvia la dula de la Virgen de Candelaria. En febrero de 1943, 2 reverendos padres paules dieron misiones en este pueblo. En ellas se acudió a la Virgen de Candelaria para que cesara la sequía, pues muchos sembrados se habían perdido. Empezó a llover en toda la parroquia
y solo en la parroquia, es decir, del barranco del Draguillo, que nos separa de San Gregorio de Telde, hasta Güines. Al siguiente día la lluvia se extendió a toda la isla. Por la fecha, 28 de febrero de 1943, firmado en Asturias Mayor. En noviembre del 43 y febrero del 44 se repitieron las sequías y las rogativas, y las dos veces al hacer las rogativas llovió. Era así después don Antonio Mayor. Después, desgraciadamente, el libro no se siguió la idea de don Antonio de seguir escribiendo más cosas, posiblemente ocurrieron, como por ejemplo ocurrió, y eso sí nos acordaremos mucho los que estamos aquí, esos años, pero los más jóvenes, que la última vez que la Virgen de Candelaria fue al sequero, al Calvario, en rogativas por falta de agua, y por todo, pues ya no ha vuelto más, fue el 17 de febrero de 1974, yo me acuerdo. Y tiene que haber una foto que se ve, precisamente una cosa en color, que se ve más nuevita. Esa es la de ella y esa otra. Efectivamente, ya fue una sequía bastante fuerte, ya es en el tiempo en que Gran Canaria está dejando atrás la economía agraria y nos estamos sumergiendo ya en una economía de servicio, en el sector servicio, con el turismo en el sur, pero todavía hay un sector muy importante de personas que trabajan en el sector agrario. Piensen en la cantidad de mujeres que trabajaban, por ejemplo, en las almacenes empaquetados de tomate. Entonces, una sequía que arruinara las cosechas arruinaría a muchísimas familias. Y por eso, incluso en ese momento, se pensó, en aquella ocasión no se llegó a realizar, pero en bajar la Virgen del Pino a Las Palmas. Y los de Lomo Magullo, desde luego, me consta que empezaron también a hacer rogativas a la Virgen de las Nieves. Aquí, el 17 de febrero del 74, que fue un domingo, por la tarde, la llevamos al sequero, me acuerdo perfectamente. Y recuerdo que ya, en ese momento, ya había empezado a llover en el norte. Pero que lloviera en el norte no significaba que tuviera que llover aquí, como pasaba muchísimas veces. Y recuerdo que allí se notaba ya el aire un poquito húmedo, y recuerdo que cayeron 2 o 3 gotas, y siempre se me quedó grabado aquel chico que dijo, y va a llover. Bueno, pues llovió a los pocos días, que cayó una buena tromba de agua aquí, y nadie ha escrito nada, pero bueno, ni en los periódicos ya tampoco. Esa fue la última vez que la Virgen cruzó el barranco para ir al sequero y visitó el Calvario. Recuerdo que bajó por toda la calle Nueva, fue al cuarto, cogió toda la calle atrás, subió por toda la ladera del sequero, calle Calvario, hasta el Calvario, y regresó por la Cantarilla. Bueno, para no cansarles más, ahora pasamos a las plagas de langosta. También recuerde que otra maldición que teníamos aquí, en los tiempos en que vivíamos de la agricultura, que era la principal actividad económica, no había otra, la sector era muy insignificante. Solía ocurrir también con la sequía y con los tiempos de levante que nos visitaran los cigarrones africanos. Y si no lo atajábamos ahí en la costa y se metían dentro de la isla, acabábamos con todo lo que había. Y entonces arruinaba muchísimo. Recuerde, sepa que gran parte de la población eran lo que llamaban jornaleros del campo. Si no había cosechas que recoger, pues la única solución que les quedaba era, si podían, cogerse un barco y marcharse a Cuba. Y de hecho hubo muchos abusos así con la inmigración de esta gente, que les prometía el oro y el moro en América y luego en Nueva York estaban trabajando de esclavos. Bueno, pues hay un hecho que lo refirió uno de sus grandes devotos, que fue Fernandico Romero, que falleció hace ya 42 años por lo menos, y habla, él no pone fecha, pero yo creo que fue en 1908, porque fue un año de una plaga muy exagerada. En el que él cuenta que incluso fue tan desesperante que se llevaron, que la Virgen de aquí salieron San Blas y San Antonio de Padua, el chiquitito que tenemos atrás en el museo, abajo al ejido donde está el Museo Don Juliano, a buscar a San Roque, que también se sumó. Fueron al sequero. En el momento que iban para allá dice que no cabía más cigarras en el camino, pero una vez que tiraron las rogativas, ya la cigarra había desaparecido, de manera que cuando llegaron aquí a la iglesia,
la procesión que había empezado de rogativas terminó de acción de gracias y la gente vitorearon muchísimo a los santos. Otra más sería también, que también la recuerda otro gran devoto suyo, que fue Juan Valerón, que había fallecido hace ya unos años. También habla de otra en los años 20 y también dice lo mismo. La cigarra, en este caso, parece ser que el día ese en que hicieron las rogativas fueron más cigarras que nunca. Dice que hasta oscurecía el sol, pero que al día siguiente la habían desaparecido todas. Eso también me lo refería, repite María en paz descanse, que me crié en casa de ella, la tía de la madre de Loli. Me refirió ese hecho también como cuando era niña, de una manera un tanto imprecisa, pero en gran medida coincide con esta de Fernandico. Ahora hablaríamos ya rápido ya de las epidemias que pueden ser tanto de personas como en los animales. Yo la única que tengo así documentada es la del año 1891, en que por descuido de las autoridades no se vacunó a los chiquillos seguramente, y la viruela se encargó de arrastrar con muchísimo tello. Tengan en cuenta que desde 1804 lo están ahora recordando mucho con esto del COVID. En 1804 fue la primera vez en que se vacunó a toda la población contra la viruela, aquella famosa expedición de Javier Balmis. Pero sin embargo aquí se ve que hubo descuido, y en el año 1891 yo contabilicé en el mes de enero 7 menores de 2 años que fallecieron de viruela. En febrero se dobló la cantidad, 14, entre ellos 2 que ya no eran tan chicos, uno de 14 y otro de 16 años, y en marzo ya se redujo, y en abril y mayo ya no hubo ninguno, y después 2 o 3 casos aislados. Pero lo cierto es que la viruela se cobró 33 vidas en el plazo de 3 meses. Y eso debió asustar al ayuntamiento, que existe un acta de sesiones que encarga al párroco que organice unas rogativas a la Virgen de Candelaria para que aplaque la epidemia de viruela. La otra encontramos una carta, varias cartas que se publicaron en un periódico del siglo XIX que se llamaba La Revista de las Palmas, referente a la enfermedad carbuncosa de las vacas. Volvemos a repetir lo mismo. Una sociedad agraria que vive de la agricultura y la ganadería, en el mes de enero veían como hasta 5 vacas morían al día víctimas de esa enfermedad, y ellos se planteaban, los propietarios, un problema muy serio: ¿qué hacer con los cadáveres? Porque quemarlos era muy difícil, porque había que hacer un acopio de leña excesivo, y ellos estaban preparados para eso, no existía maquinaria en aquel momento. Estamos hablando del año 1884, por si no lo había dicho. Enterrarla, resultado que fue en el mes de enero, había llovido muchísimo, y también a pico y pala, que era lo único que había, era imposible. Entonces, estando en eso, uno de los propietarios manifestó uno de los propietarios que el mejor de todos los medios era ocurrir, como en casos análogos hacían nuestros mayores, a la misericordia de Dios, rogándole nos librase de esta calamidad, poniendo por intercesora a Nuestra Señora de Candelaria. Para no alargarlo mucho, diremos que efectivamente, desde que empezó el novenario, dejaron de morir los animales, un gran alivio del pueblo, y bueno, después le organizé, pensaba leer la carta de la procesión de Acción de Gracias, pero no va a dar tiempo. Vamos a ver. Sobre la guerra también hay noticias, sobre todo de Acción de Gracias por aquellos que volvían de la guerra. Por ejemplo, cuando la guerra de Marruecos en los años 20, los soldados que vinieron organizaron también una misa solemne y una procesión al sequero en Acción de Gracias por haber regresado de la guerra. Y también durante la guerra civil, en el programa de la fiesta, en 1937, la comisión dice que ahora estábamos en plena guerra civil,
este año más que nunca deben venir todos los hijos de Gran Canaria a visitar a la querida patrona del archipiélago y en particular del Ingenio para pedirle las innumerables gracias de que estamos necesitados, principalmente la de que ponga término al horrible castigo que pesa sobre nuestra amada patria, su nación predilecta, confesándole que, si verdaderamente pecamos y por tanto merecemos este castigo, estamos arrepentidos de nuestras faltas y dispuestos a rectificar nuestra conducta. Luego también, al final de la guerra civil, los soldados que regresaron de allá murieron mucho. Ahí está la placa y son un número importante de personas de aquí del municipio que cayeron, pero los que regresaron también organizaron una procesión de acción de gracias también, que tiene que estar por ahí una foto. En una se ve el molino de Juan García de fondo, en la otra se ve el Calvario. Y bueno, y también que fueron tantas las acciones de gracia a la Virgen de Candelaria por el regreso de la guerra, que don Antonio Mayor, o no sé si fue don Antonio de Juan Ramírez, el que le aconsejó que en vez de estar haciendo tanta procesión que era imposible atenderlos a todos, lo mejor que podían hacer era regalarle un presente a la Virgen de Candelaria entre todos. Y entonces le compraron las 2 jarras plateadas grandes que se conservan por ahí, que costaron en aquella época 500 pesetas cada uno, o sea, 1000 pesetas, era un dineral en aquel momento. Y ya, vamos a ver, tenemos otro aquí. Pasamos entonces ya a los emigrantes. Más bien lo que tenemos son por ejemplo, en 1883 solía ocurrir que, bueno, los devotos, los de Ingenio que estaban en Cuba, pues cuando tenían algún problema, alguna vez se encomendaban a la Virgen de Candelaria y si conseguían la gracia que ellos solicitaban, pues solía pedirle a los familiares que le hicieran a la Virgen de Candelaria una fiesta con su función y su procesión al Calvario en acción de gracia. Cuando miramos el trono vemos que hay 2 palomitas pequeñas colgadas, son de plata fundida. Ese fue un regalo precisamente de un ingeniense que estaba emigrado en Cuba, creo que era hermano de don Francisco Pérez, el cura que vivía en la Bagacera, que ya murió hace muchísimos años, que fue párroco de Santa Tercita y murió atropellado por un taxi allá en Las Palmas. Pues su hermano le mandó el dinero a la madre, según le contó Tercita la de León, para que adquiriese esas palomitas y la Virgen la llevara en la regalaba en acción de gracia, que la Virgen la llevara como adorno. Ya después de que se restauró la imagen hace muchos años la primera vez, se decidió no ponerla porque podía rayar la imagen. Y también, ya decía, en 1883 también tenemos testimonio de otro ingeniense, un tal José Acosta Cabrera, que también se la vio apurado allá, se encomendó a la Virgen y le escribe a su familia que, en fin, que le celebren una fiesta de acción de gracia. Yo creo que mejor terminar ya, porque pensaba que hablar 10 minutos, un cuarto de hora, pero yo creo que llevamos por más de media hora. Entonces, para no marearles más, si quiere que le lea la carta, la leo, y si no, pues lo dejamos otro día, como quieran. Otro día.